¿Qué hay de cierto cuando se habla de antisemitismo perpetuo? Según esto, donde quiera que vivieran judíos, siempre hubo odio hacia ellos. Pero también conocemos tiempos y lugares en la historia sin evidencia de antisemitismo ni de falta de integración de los judíos. ¿Es el odio a los judíos un fenómeno centenario? ¿O más bien una construcción de los antisemitas que argumentan que si siempre los han odiado debe ser su culpa? El hecho es que no existe un antisemitismo generalizado en todas las épocas. ¿Cómo debe y puede uno defenderse del antisemitismo? ¿Cómo se explica ese odio apasionado hacia un grupo humano? ¿De dónde viene? Un castigo de Dios. Una maldición. La idea de que el antisemitismo tiene sus raíces en el propio pueblo judío es pura ficción. Sin embargo, ¿cuál es el origen de esta idea? ¿Y en qué medida ha moldeado las sociedades y la forma en que se ven a sí mismas? Estas preguntas están en el centro de una larga historia que comienza en la antigüedad y continúa en nuestros días. Es difícil identificar de dónde viene el antijudaísmo porque sabemos muy poco. No sabemos si a los babilonios les inquietaban los judíos. Tal vez sí, pero no hay fuentes al respecto. No tenemos certezas. Una de las primeras sociedades con un antijudaísmo manifiestamente pronunciado fue el Antiguo Egipto. El primer estallido registrado de violencia antijudía tiene lugar en Alejandría, en el año 38 después de Cristo. En ese momento, el Imperio Romano dominaba prácticamente toda la región mediterránea. En esta zona viven también 4 millones de judíos. 1 millón de ellos en el pequeño reino de Judea, la tierra de los judíos, durante más de 3000 años. El resto se dispersó en todas direcciones por distintos conflictos. En Alejandría, una de las ciudades más grandes del mundo, también hay una próspera comunidad judía. La ley romana les permite vivir como siempre lo habían hecho y practicar su religión con libertad. El judaísmo, que en ese momento trataba de expandirse, gana nuevos adeptos en todo el imperio y los acoge en su seno. Alejandría, centro cultural y religioso de Egipto, es una ciudad cosmopolita poblada por romanos, griegos, egipcios y judíos. Muchos judíos llegaron a la ciudad con el séquito de Alejandro Magno, en parte como esclavos, pero principalmente como soldados. Alcanzaron la prosperidad en muy diferentes ocupaciones. En Alejandría, los judíos prosperaron y así creció la envidia y el resentimiento entre los egipcios. El pueblo judío tiene sus propias leyes, como no comer cerdo y no trabajar el séptimo día. Y como los judíos son los únicos en el Imperio Romano que creen en un solo Dios, en sus sinagogas se les permite no rendir culto al emperador, un privilegio que escandaliza a los egipcios. En el año 38, en Roma, el emperador Calígula nombra al judío Herodes Agripa como nuevo rey de Judea. Cuando Agripa se detiene en Alejandría de camino a su reino, se intensifica el disgusto de la población egipcia, esclavizada por los romanos. Herodes Agripa, el gobernante rico, amigo de Roma y favorito del emperador, entró a Alejandría con gran fasto, rodeado de escoltas y con las insignias del poder romano. Tal vez se excedió y despertó la envidia de los egipcios.
Apartados de su pomposa entrada, los egipcios se reúnen en un anfiteatro y escenifican un gran espectáculo. Una parodia de la visita de Agripa. El populacho de Alejandría le puso una corona a algún idiota y representó la visita de Agripa. Encarnaba la imagen de su enemigo. Se vengaron de él como representante de los judíos. Entre los entusiastas espectadores se encuentra Apión, director de la renombrada Biblioteca de Alejandría. Lleva años tratando de incitar a la población contra los judíos. Apión presentó un sinnúmero de acusaciones contra los judíos, que eran misántropos e hipócritas, que planeaban la destrucción de Egipto. Y los egipcios comenzaron a culpar a los judíos de que Egipto hubiera sido conquistado, primero por los persas, luego por los griegos y por los romanos. Culpaban a los judíos de la desgracia de Egipto. Otra idea no menos ridícula sobre los judíos es que sacrificaban personas en sus templos. Y también se le atribuye a Apión. En las sinagogas no había estatuas. Por eso la gente se imaginaba que allí los judíos hacían salvajadas. Se decía que secuestraban niños no judíos y los engordaban para matarlos y preparar pan ácimo con su sangre para la fiesta de la Pascua, que conmemora el éxodo de Egipto. El estallido se produjo cuando Flaco, el gobernador romano de Alejandría, permitió que la turba griega actuara contra los judíos en la ciudad. Al caer la noche, la multitud, agitada por Apión y el espectáculo, le dio rienda suelta a su ira. Después del saqueo inicial, comenzaron los ataques físicos. Los judíos fueron torturados y asesinados. El filósofo judío Filón de Alejandría fue testigo de la masacre y la describió con gran detalle. La multitud, furiosa, se abalanzó sobre nosotros. Cada uno presentaba su botín a los transeúntes, a menudo ante la persona a quien le había robado. Aún más terrible fue lo que siguió. La muchedumbre se apostó alrededor de un barrio estrecho en el que habían acorralado a los judíos. Los apedrearon, les prendieron fuego. Las mujeres tampoco se salvaron. Muchas fueron arrestadas porque las confundieron con judías. A aquellas que no querían tocar la carne de cerdo, las esperaba el verdugo con la peor tortura. Ante estos hechos, Filón escribe el primer texto conocido que se pronuncia contra el odio a los judíos. Lo que tienen de particular los pogromos de Alejandría es precisamente que quieren exterminar a los judíos como judíos, e insisto, solo por ser judíos. En cierto modo, ese es el patrón. Pero aquí, por primera vez, aparece de una manera increíble e insoportable. En la antigüedad, las revueltas de Alejandría no dejan de ser un caso aislado. Sin embargo, el daño ya está hecho. Apión es considerado uno de los primeros antijudíos de la historia. Sus historias sobre supuestos sacrificios humanos y la conspiración mundial judía permanecerán por siglos. En la antigüedad ciertamente hubo crisis de antijudaísmo y antisemitismo. En Alejandría, en Babilonia, en Egipto, donde quiera. Pero fueron solo breves brotes de violencia y después de eso la vida continuaba. En el pensamiento romano siempre hubo cierto desprecio por los judíos, pero no surgieron sociedades antijudías. Estas aparecieron y se establecieron con el cristianismo. En Jerusalén,
centro del pequeño reino de Judea ocupado por los romanos, se enfrentan diferentes corrientes del judaísmo desde hace varios años. Jesús de Nazaret, hijo de una familia judía, afirma ser el Mesías que esperan los judíos. Lidera una pequeña comunidad que cada vez tiene más importancia y de la que derivarán los cristianos. El cristianismo surgió con relativa lentitud a partir del judaísmo. Al principio, se trata más bien de dos sectas de una misma comunidad religiosa. Los seguidores de Jesús de Nazaret eran judíos que creían en Jesús. Los primeros cristianos fueron judíos, absolutamente judíos. Al principio era difícil distinguir entre judíos y cristianos. Compartían los escritos y su interpretación, el idioma e incluso espacios físicos como las sinagogas. Entonces la pregunta es, ¿qué tenían en común estas dos religiones y cómo se separaron? ¿Y qué papel jugó el proceso de separación en el surgimiento del antisemitismo o del antijudaísmo? El filósofo cristiano Justino es el primero en llamar a la separación del judaísmo y el cristianismo. Escenifica esta ruptura alrededor del año 135 después de Cristo, en Nablus, en un diálogo con un judío imaginario. Le explica que Dios ha abandonado a los judíos, el pueblo escogido, y que los cristianos están llamados a ocupar su lugar. La nueva ley se aplica a todas las personas sin distinción. Reemplaza a la antigua y la anula por completo. Hoy somos nosotros el verdadero pueblo de Israel. Somos el pueblo de Dios, los que hemos conocido al Dios verdadero a través de Jesús. Es lo que se denomina teología de la sustitución. Enseña que la Iglesia reemplaza al judaísmo. Sí, es cierto que una vez hubo un pacto entre Dios y el pueblo judío, pero ahora ha caducado. El cristianismo quiere convertir concretamente a aquellos a quienes también podría alcanzar por la enseñanza del judaísmo. Por eso el cristianismo utilizó la figura del judío como elemento disuasorio. Cristianizó a los no judíos sobre las espaldas de los judíos, afirmando que estos estaban equivocados. En esta situación extremadamente competitiva, se permitieron todos los medios. También la difusión de cuentos chinos, hoy diríamos noticias falsas. Así surge el primer mito del cristianismo sobre los judíos, el de la muerte de Dios. El apóstol Judas, judío, como todos los discípulos de Jesucristo, lo traicionó y por lo tanto fue responsable de su muerte. Desde entonces, los judíos han sido considerados los asesinos de Cristo. Judas no era un hombre cualquiera, y no era un nombre cualquiera. Judas significa judío, y también Judea, y declarar que fue un judío quien traicionó a Jesús fue un movimiento inteligente para criminalizar a los judíos. Si el Dios cristiano es amor, ¿de dónde vino todo el odio y toda la maldad del mundo? Bueno, tenía que ser culpa de alguien más. La historia del cristianismo necesitaba que algún otro encarnara este componente fundamental de odio y violencia. Desde el siglo II en adelante, los cristianos comenzaron a responsabilizar de la muerte de Dios cada vez más a los judíos, y solo a los judíos. Si hubiesen culpado a los romanos, el latín no podría haberse convertido en el idioma de Dios, y Roma en su capital. En el año 70, los romanos conquistan el centro histórico del judaísmo,
y destruyen el Templo de Jerusalén. Pocas décadas más tarde, después de un último levantamiento, los judíos pierden finalmente Judea ante los ocupantes. Durante los siguientes 3 siglos, muchos abandonan la región y buscan refugio en comunidades judías de todo el mundo. También en China y en la región de Konkan, en el oeste de la India. En Constantinopla, el judaísmo sigue siendo una religión que invita a personas de otras religiones a profesar el judaísmo. Con gran éxito. Gentiles, judíos y cristianos viven puerta con puerta y celebran sus fiestas juntos. A pesar de los sermones antijudíos del obispo de la ciudad, la muerte de Dios aún no es un concepto generalizado. Sin embargo, el cristianismo gana influencia, especialmente entre los romanos. En el año 337, una verdadera revolución cultural sacudió el Imperio Romano. Debido a una visión, el emperador Constantino se convierte al cristianismo, que se va extendiendo como religión oficial del imperio. A partir de entonces, Roma le rinde culto a un emperador legitimado por el Dios de los cristianos. Un Dios, un imperio, una religión. Entonces surgió la gran pregunta: ¿cómo se comporta este cristianismo como religión oficial hacia quienes no lo profesan? Y ese fue el siguiente paso crucial en lo que respecta al odio a los judíos y el antisemitismo. Los sucesores de Constantino debilitan sistemáticamente el edicto de tolerancia promulgado en Roma. En 439, en el imperio se publica una compilación de leyes, el Código Teodosiano. Por primera vez en la historia, los judíos tienen estatus oficial, aunque con restricciones. La ley les prohíbe construir nuevas sinagogas y los excluye de ciertas ocupaciones, como las de abogado, funcionario o soldado. Los judíos se convierten cada vez más en ciudadanos de segunda clase. A partir de entonces se impone un determinado estatus o categoría jurídica. Aunque los judíos eran ciudadanos con derechos especiales, también tenían derechos limitados que aseguraban que ya no estuvieran en pie de igualdad con la población cristiana. Así es como comenzó, ya que el estatus legal de los judíos también es una construcción creada a lo largo de los siglos. La ciudad de Hippo Regius, la actual Annaba en el este de Argelia, era entonces uno de los centros culturales más importantes del Imperio Romano. A 2000 kilómetros de Constantinopla, un hombre desarrolla una teoría religiosa que determinará durante mucho tiempo la vida de los judíos en territorio cristiano. Este hombre es el obispo de la ciudad, San Agustín, uno de los principales pensadores del cristianismo. Reflexionó sobre qué lugar debían ocupar los judíos en la ciudad y qué derechos debían tener. Le dio una nueva dimensión al antijudaísmo ya existente con la pregunta: ¿por qué los judíos siguen siendo judíos? Esto le preocupaba porque era una autoridad de la ciudad. Había muchas sinagogas y quería saber por qué. ¿Por qué no se convertían los judíos? Después de todo, tenían que creer más que nadie en la revelación, en la llegada del Mesías. Seguir siendo judío era negar a Jesús como el Mesías. Basándose en numerosos textos religiosos, San Agustín escribió su monumental obra La Ciudad de Dios, a partir del año 413. En ella se refiere a los judíos como el pueblo testigo. Si los judíos no están dispuestos a renunciar a su fe,
Si no están dispuestos a recibir el mensaje cristiano, había que aceptarlo. Y en este caso, eso significaba declararlos reliquias del pasado. Y San Agustín lo respaldó con una teoría muy coherente, sutil e inteligente. Articuló una lógica según la cual no había que matar a los judíos, sino protegerlos dentro de la comunidad cristiana, como lo que llamó fósiles vivientes. Los judíos omnipresentes dan testimonio de que las profecías bíblicas acerca de Jesús no son una invención nuestra. Ellos tienen las Escrituras que leen como ciegos y nosotros tenemos a Cristo. Entonces, ¿qué es ese pueblo hoy sino una especie de archivero de los cristianos? Con su concepto del judío que posee las Escrituras pero no es capaz de leerlas, se encargó de asignar a los judíos un lugar político, aunque subordinado, en una sociedad gobernada por cristianos. Formuló las condiciones bajo las cuales los judíos podían continuar existiendo en una sociedad cristiana. Si no lo hubiera hecho, los judíos tal vez habrían desaparecido del mundo cristiano. Según la obra de San Agustín, La ciudad de Dios, los judíos deben vivir en un estado de esclavitud y humillación como muestra de lo que significa no aceptar a Jesús como el Mesías. Con el paso del tiempo, el texto se copia en 400 manuscritos, se traduce del latín y se enseña en los reinos cristianos. La doctrina de San Agustín sirve de referencia para la política antijudía en Europa durante más de 1000 años. A 3000 kilómetros de Hiponia, en el desierto, los judíos de Oriente tienen ya una larga historia tras de sí. Viven aquí desde alrededor del año 600 a.C., sobre todo en el territorio que actualmente es Irak y en el corazón de la península arábiga. Algunos son descendientes de los hebreos que huyeron de Judea los siglos anteriores. Otros son árabes conversos. Y es que convertirse al judaísmo era bastante común en ese entonces. Los pueblos politeístas del desierto que los rodeaban nunca los han hostigado por sus creencias. Las luchas son tribales y no por motivos religiosos. Sin embargo, los judíos de Arabia caen bajo el dominio de una nueva religión. En la Meca, un hombre se siente llamado a difundir otra palabra de Dios. Mahoma tiene su propia interpretación de la Biblia y funda una nueva religión monoteísta, el Islam. Rechazado por su tribu politeísta, se dirige a Medina, donde espera ser recibido como un nuevo profeta por la población judía. Contrariamente a las expectativas de Mahoma, los judíos de Medina no lo reconocieron como profeta. Ese fue el comienzo de las tensiones. El Islam enfrentó un problema similar al del cristianismo primitivo. ¿Qué hacer con los judíos, representantes vivos de una tradición profética más antigua, que el Islam retomó para interpretarla correctamente? Para construir una sociedad, los musulmanes tuvieron que conceder cierta legitimidad a los judíos y cristianos, argumentando, de acuerdo, creen en el Dios correcto. Se equivocan en lo que creen, pero tienen buenas intenciones. Como no podemos obligarlos a creer en el Islam y obedecer nuestras leyes, les permitimos seguir sus propias leyes. Sin embargo, como están equivocados, tendrán estatus inferior en nuestra sociedad. Cuando Mahoma toma el poder en la ciudad de Medina, establece un estatus jurídico especial para las minorías religiosas. Dima, que significa sumisión, pero también protección. En pocos años conquista toda Arabia e introduce la dima en todas las poblaciones judías y cristianas. Esta consideración
Les permite practicar su religión, siempre y cuando paguen los impuestos. Después de la muerte de Mahoma, sus sucesores continuaron la expansión del Islam por 3 continentes. Finalmente, el Islam domina un vasto territorio. Para poder controlarlo mejor, los califas deciden consagrar el estatus de Dhimma en un tratado oficial, el Pacto de Omar. A partir de entonces, judíos y cristianos deben llevar una marca identificativa. No se les permite montar a caballo o portar armas. Sus lugares de culto no pueden ser tan altos como las mezquitas. Si observamos documentos antiguos del período de expansión islámica, vemos que las reglas impuestas a los no musulmanes, ya fueran cristianos o judíos, eran en realidad bastante laxas. Se limitaban a decir, respétennos, no se rebelen contra nosotros, no se pongan del lado de nuestros enemigos. En principio, eso era todo. Una de las razones de que estas reglas fueran inicialmente bastante laxas era que los árabes tenían un control limitado sobre los territorios conquistados. ¿Cuántas personas debían vivir en la península arábiga en el siglo VII? Tal vez unos pocos miles. No obstante, sus guerreros conquistaron estos poderosos imperios. Por lo tanto, su dominio era frágil. No podían pedirles demasiado a los pueblos conquistados, de lo contrario, se levantarían contra ellos. Así que se trataba de una cuestión de equilibrio. ¿Cuánto podemos exigir? ¿Qué están dispuestos a dar? ¿Cómo podemos satisfacerlos para que sean parte de nuestra sociedad y al mismo tiempo se sometan? En el año 716, los musulmanes avanzaron hacia el norte, hacia la península ibérica. Así como Bagdad y el Cairo antes, Córdoba se convierte en un centro internacional y multicultural. La llamaban la perla del universo. La mezquita catedral de Córdoba es muestra de la belleza de la arquitectura morisca. Un refinamiento así solo puede lograrse a través de la combinación de humanismo y hedonismo, cierta forma de vida, la gastronomía y su presentación, la música. Símbolo de una convivencia pacífica entre religiones, Córdoba se convierte en la ciudad más grande de Europa. Es el comienzo de la Edad de Oro de Al-Ándalus, que durará 400 años. España es un ejemplo fascinante, porque allí había un gran número de cristianos, de judíos y de musulmanes. Era el único país de Europa Occidental en el que las 3 religiones estaban representadas por igual. Por lo tanto, en la península ibérica, los judíos tenían oportunidades que no tenían en otras partes del mundo. Es el lugar donde estaban más integrados en numerosos sectores de la sociedad. Puesto que los cristianos y los judíos no eran miembros plenos de la sociedad, no se les permitía portar armas ni montar a caballo, y tampoco podían ocupar puestos de poder en los gobiernos islámicos. Sin embargo, estas reglas en realidad no se aplicaron a lo largo de toda la historia islámica. En todas partes, los musulmanes permitieron a judíos y cristianos acceder a posiciones de influencia, aunque esto iba claramente en contra del Pacto de Omar. A mediados del siglo X, el califa le confía al médico y erudito judío Hasdai ibn Shaprut funciones diplomáticas. Dirige embajadas, recibe mensajeros y forma alianzas con potencias extranjeras. En una carta que le escribe a un judío en Asia Central, describe las condiciones de vida de sus correligionarios en el califato de Córdoba. La tierra en la que vivimos se denomina Sefarad en hebreo y Al-Ándalus en lengua árabe.
Es un país rico, lleno de ríos y acueductos, jardines ornamentales y árboles frutales. Aquí se reúnen comerciantes de todo el mundo. Nosotros, el resto de los israelitas oprimidos, en este reino vivimos en paz. La vida cotidiana de la gente era tranquila y despreocupada. En la iconografía clásica encontramos el llamativo ejemplo de dos jugadores de ajedrez, un judío y un árabe musulmán, que se entretienen de esta manera inteligente. La filiación religiosa evidentemente no era importante y, aunque la palabra ciudadanía no es del todo apropiada para la época, eran dos ciudadanos de un mismo reino. Cuando el califato de Córdoba se dividió en 20 pequeños reinos, la cultura islámica floreció porque estos reinos competían entre sí. Los judíos y cristianos tuvieron más oportunidades porque cada rey quería los mejores y más brillantes cerebros. No importaba si eran cristianos, musulmanes o judíos, lo que contaba era el conocimiento que creaban. En 1027, el sultán de Granada toma una decisión sin precedentes. Nombra al judío Samuel ibn Agrela gran visir, es decir, jefe de gobierno. También fue nombrado general y dirigió el ejército de Granada en la lucha contra otros reinos musulmanes. El problema fue que a muchos musulmanes esto no les gustó, especialmente a aquellos que también querían ser jefe de gobierno. Y, al igual que los enemigos del reino, utilizaron el hecho de que era judío como propaganda contra los reyes de Granada. Decían, como reyes musulmanes no deberían dejarle el gobierno a un judío. Pero Samuel hacía tan bien su trabajo que los reyes ignoraron las críticas. Después de la muerte de Samuel ibn Agrela, se convierte en gran visir su hijo, Yosef. Pero no es tan hábil como su padre, y parte de la población musulmana se pone en su contra. Durante meses, el poeta Abu Ishaq al-Ilbiri difama a Yosef y a los judíos, y recuerda que son dhimis sujetos al pacto de Omar. Rompieron el pacto que hicimos con ellos. Si los matan, no lo consideren una violación del Islam. Dejarlos vivir sería una violación del Islam. Siempre hubo ideólogos que expresaron este tipo de opiniones, pero eso no significa que se reflejaran en las capas más amplias de la sociedad. Lo que sí existía en ese momento era un sentimiento antijudío, o más bien de que los judíos debían tener un estatus inferior. Y cuando ese sentimiento coincidió con las circunstancias políticas del mandato de Yosef, todo estalló. El 30 de diciembre de 1066, los musulmanes toman por asalto el palacio y matan a Yosef ibn Agrela. La población judía de la ciudad es masacrada. Es uno de los pocos estallidos de violencia contra los judíos en la historia de Al-Ándalus. Los judíos eran una minoría tolerada, y los pogromos, al igual que en Alejandría, debían recordarles su inferioridad. Eran un medio para dejar en claro que los judíos solo eran tolerados. Si de vez en cuando se les recordaba su inferioridad, su heterogeneidad era más fácil de soportar. Los judíos supervivientes permanecen en Granada y pocos años después su comunidad se ha recuperado. Al noreste de la península ibérica, sobre las ruinas del Imperio Romano de Occidente, surge el Imperio Carolingio. A partir del siglo II a.C., se asentaron aquí gradualmente pequeñas comunidades judías.
En el año 800 viven principalmente alrededor de ciudades como Aquisgrán, Tours y Lyon. La cristianización avanza en estas regiones, aunque las identidades religiosas siguen sin estar muy definidas. A la población todavía le resulta difícil distinguir entre el cristianismo y el judaísmo. Resulta imposible decir quién es cristiano y quién es un judío cuya familia lleva varias generaciones en la ciudad. Sus rasgos faciales son los mismos, al igual que la ropa. Ambos hablan el idioma local y tienen las mismas profesiones. No hay diferencias perceptibles. Por lo tanto, los líderes religiosos intentan establecer una distinción más clara entre judíos y cristianos. En Lyon, el arzobispo Agobardo escribe en 820 una carta de protesta al emperador Luis el Piadoso. La fascinación por los judíos ha llegado tan lejos que los cristianos ingenuos dicen que los judíos predican mejor que nuestros propios sacerdotes. Se dice que en muchos aspectos Su Majestad los considera mejores que a los cristianos. Pero sabemos que los judíos blasfeman y maldicen a nuestro Señor Jesucristo y a sus discípulos. No debemos relacionarnos con ellos a través del disfrute de su comida y bebida. El emperador no escuchó a Agobardo. Evidentemente no le interesaba su discurso teológico. Aún más, las aspiraciones teológicas de Agobardo iban en contra de los intereses imperiales. Lo que hoy se llama, quizás demasiado a la ligera, la Edad de Oro de los judíos, la época carolingia, se le debe en gran parte a Luis el Piadoso, hijo de Carlomagno, que aprobó leyes que siguen vigentes en la actualidad y con las que promovió el asentamiento y la expansión de los judíos en su imperio. No estaban sujetos a ninguna restricción y no tenían que pagar ningún impuesto especial. Se buscaba que se establecieran. La protección imperial provoca un aumento de la población judía en el Rin y en la Champaña. La ciudad de Troyes, como antes Córdoba y Babilonia, se convierte en uno de los centros intelectuales más importantes del judaísmo en Europa. Aquí vive Shlomo Yitzhaki, llamado Rashi. Este viticultor, poeta, exégeta y maestro es una figura influyente en la región. En su casa de enseñanza, Rashi redacta un comentario sobre la Biblia hebrea, la Torá. Este comentario, que también influye en exégetas cristianos, se convierte en la principal referencia para el estudio del judaísmo. Aún hoy, se enseña en todo el mundo. Los textos de Rashi también contienen algunas palabras escritas por primera vez en francés. El 27 de noviembre de 1095, el Papa Urbano II proclama una cruzada en Clermont. Como Jerusalén acababa de ser conquistada por los turcos, se niega a los peregrinos el acceso a la iglesia del Santo Sepulcro y, por lo tanto, a la tumba de Cristo. Durante este periodo, Europa se volvió contra el Islam. Europa occidental comenzó a verse a sí misma como una especie de comunidad cristiana en guerra contra un enemigo externo no cristiano. Monjes, caballeros y plebeyos de toda la Europa cristiana empuñan la cruz y parten hacia Jerusalén. Imagine hordas, masas, miles y miles de personas que recorren a pie grandes distancias sin equipamiento ni provisiones. Habían vendido sus posesiones o las habían donado a la iglesia. No tenían nada.
y debían hallar el modo de alimentarse y avanzar. A todos aquellos que encuentren la muerte durante el viaje, ya sea en tierra o en el mar, o que mueran luchando contra los paganos, se les concederá la remisión de sus pecados. En la primera cruzada era lícito matar. Se podía matar a cualquiera que se interpusiera en el camino de los cruzados a Tierra Santa. Y eso era nuevo en el cristianismo. Los predicadores movilizaron a la gente en una especie de fiebre mesiánica. Liberaremos la tumba de Jesús, pero sus peores enemigos están entre nosotros. ¿A quiénes se referían? A los judíos, por supuesto. Pedro el Ermitaño es el predicador más importante de las cruzadas. Él reactiva la acusación de la muerte de Dios que se formuló 800 años antes, pero que aún no ha arraigado en la población. ¿De qué sirve llegar hasta los confines de la tierra con un gran despliegue de hombres y dinero, si se permite que vivan entre nosotros otros infieles que son 1000 veces más culpables por la muerte de Cristo? ¿Por qué no empezamos con ellos? Ellos también son enemigos de Jesús. Lo torturaron y lo asesinaron. Ya en las primeras cruzadas se produjeron ataques contra los judíos, incluso antes de que los peregrinos alcanzaran a los musulmanes. De camino a Jerusalén, los cruzados pasan por las ciudades del norte de Francia y a lo largo del Rin, donde viven grandes comunidades judías. Comienzan en Troyes, donde Rashi sobrevive a la violencia. También se cometen atrocidades contra los judíos de Estrasburgo, Metz y Colonia, con cientos de víctimas en cada una. El 25 de mayo de 1096, un ejército cruzado invade la ciudad de Maguncia. El historiador y clérigo Alberto de Aquisgrán describió lo ocurrido. Los peregrinos llegaron a la ciudad de Maguncia en gran número. Atacaron a los judíos con flechas y lanzas. Rompieron cerrojos y puertas y mataron a todos, también a los que intentaron resistirse. De la misma manera mataron también a las mujeres e incluso a los tiernos niños los pasaron a cuchillo. Fue una calamidad ver tantos montones de cuerpos sacados de Maguncia en carros. En el cementerio judío más antiguo de Europa, aún se conservan algunas tumbas de víctimas de esta masacre. No todos aprobaron los abusos durante las cruzadas. Muchos cristianos condenaron este comportamiento como anticristiano y completamente bárbaro. Las autoridades religiosas están sorprendidas por la magnitud de la violencia antijudía. Durante la Segunda Cruzada, el Papa le encarga al abad Bernardo de Clairvaux, uno de los hombres más influyentes de la Iglesia, que evite más masacres. El abad emprende una campaña por Alemania en la que recuerda la doctrina de San Agustín de 600 años de antigüedad y su definición de los judíos como fósiles vivientes. No ataquen a los judíos. No deben matarlos ni tampoco expulsarlos. Para nosotros son símbolos vivientes que nos recuerdan el sufrimiento del Señor. Tocar a un judío es como tocar al mismo Jesús. Sin embargo, ni los llamamientos de Bernardo de Clairvaux, ni la condena oficial de los pogromos por parte del Papa Clemente III logran evitar que se cometan nuevas masacres con cada cruzada. Es la primera gran ola de violencia contra judíos en Europa. Este asesinato en masa tiene el efecto paradójico que hace crecer el antisemitismo entre la población.
Con las cruzadas y los crímenes que comportaron, se arraigó profundamente el odio a los judíos. Un psicoanalista diría, una vez cometido el crimen, la víctima tiene que haber sido culpable. La gente no necesariamente sintió culpa, arrepentimiento o incluso empatía por las víctimas. Al contrario, la gente sintió odio para justificar el acto cometido. La maldad de los judíos fue la razón de la masacre. No solo los judíos se vieron afectados por los pogromos que se hicieron durante las cruzadas. Pero para los judíos marcaron un punto de inflexión en su historia. Durante 1000 años, el cristianismo estuvo libre de antijudaísmo. Recién con las cruzadas se convirtió en un fenómeno popular. En el siglo XII, en el apogeo de las cruzadas, en Inglaterra surgen nuevas acusaciones contra los judíos. Habían llegado al país 50 años antes con Guillermo el Conquistador. En 1144, poco antes de la Pascua, se denuncia la desaparición de Guillermo de 12 años en la ciudad de Norwich. Los vecinos salen en busca del niño. Poco después, se descubre en un bosque su cadáver apuñalado. Mientras las autoridades locales intentan encontrar al culpable, por la ciudad circula un rumor. Se decía que Guillermo lo secuestró el banquero más rico de Norwich, quien junto a sus amigotes judíos lo torturó de todas las formas imaginables. Es la primera vez que aparecen leyendas sobre un derramamiento de sangre en Europa. La acusación de asesinato ritual, que ya circuló en la antigua Alejandría, regresa 800 años después en Norwich. Esta leyenda, también conocida como mentira de sangre, refuerza la criminalización de los judíos en el mundo cristiano y se convierte en uno de los mitos fundadores del antisemitismo. Una pintura en una iglesia de Norwich recrea el presunto crimen. En la escena, unos judíos usan la sangre del niño desaparecido en la preparación del pan sin levadura que se consume en la Pascua judía. Se acusa a los judíos cada vez más frecuentemente de matar a niños cristianos para utilizar su sangre. Se dice que el panásimo tiene un ingrediente secreto que es la sangre de niño, así que los judíos al final serían vampiros. Este quizás sea el mito antisemita más fuerte de la historia. A los judíos se les atribuyó rápidamente el peor de todos los crímenes, a pesar de que el sacrificio humano está expresamente prohibido en la Torá. La religión prohíbe el sacrificio humano. Paradójicamente, son justo los cristianos los que, con las masacres de los judíos, incumplen esta prohibición, algo de lo que acusan a los judíos. Como resultado de los rumores, se producen disturbios contra los judíos de la ciudad. Con el paso del tiempo, Guillermo de Norwich se convirtió en un mártir objeto de veneración que se le profesa hasta el día de hoy. En unas pocas décadas, la leyenda del asesinato ritual se extiende por toda Europa. Desde Berna, en Suiza, pasando por Trento, en Italia, hasta Troyes, la ciudad de Rashi, donde 13 judíos son quemados en una plaza pública. Una escultura de Moisés con cuernos diabólicos en una esquina de la calle recuerda el suceso. En París, 150 años después de la leyenda de Norwich,
aparece otra acusación que se extendería rápidamente: el sacrilegio de la hostia. Tanto el asesinato de niños como el sacrilegio de la hostia simbolizan la verdadera culpa judía: la muerte de Dios, la crucifixión de Jesucristo. El siglo XI marcó un punto de inflexión cuando el antijudaísmo se convirtió en antisemitismo. Describiría al antijudaísmo como un rechazo tradicional a los judíos sencillamente porque son diferentes a los cristianos o musulmanes y no se los comprende. El antisemitismo, por otro lado, no acusa a los judíos de lo que son, sino de algo que no son. A partir de entonces, se les consideró siervos del mal y se les culpó de los problemas en el mundo. Fue un vuelco cultural, una revolución que dividió la historia en un antes y un después. Durante el milenio siguiente, se extiende por 3 continentes la política de demonización, estigmatización y expulsión. El proceso paulatino de deshumanización de los judíos alcanza una nueva dimensión.